Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Sigue habiendo gozo en el corazón, sigue habiendo la confianza. Hace rato cantamos la alabanza de "Eres mi sanador". Mi confianza está solo en ti, en nadie más. Podemos depositar nuestro corazón solo en ti, Jesús. Él es el que nos da la confianza plena a todos nosotros. Él es el que nos da la oportunidad de continuar en esta vida, la esperanza. Vamos a orar, hermanos. Quiero invitarles a cerrar sus ojos para iniciar. Padre, gracias, Señor. Gracias, nuestra confianza está solo en ti. Padre, hoy, como todos los domingos, Señor, traes un mensaje a nuestras vidas. Traes el alimento, Señor, el pan de vida. Permítenos, Señor, hoy llevarlo con nosotros. Permítelo hoy que pueda entrar como has permitido en otros domingos, Señor. Poder ser hacedores de la palabra. Poder ser personas de luz, hijos de luz, que llevemos esa palabra viva allá afuera, Señor, donde hay tanta necesidad, donde se carece de ti, Señor, donde se carece de esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu reino, Señor. Pero sabemos que somos parte de tu reino, pero esa parte que lleve el mensaje. Hermosos son los pies, los que anuncian la paz. Y hoy, Señor, queremos ser esos pies que anuncian la paz. Padre, entra tú con el poder del Espíritu Santo y ayúdanos a discernir este mensaje que traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a nuestro gran Dios. Gloria a nuestro gran Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso. Pues, hermanos, doy inicio a este tema, charla o prédica, como le quieran nombrar. Y quiero iniciar con esta pregunta para todos ustedes, incluso para mí también. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sufriendo? Es una pregunta ruda, es una pregunta así como que, híjole, pastor, ahora iniciaste muy rudo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sufriendo? Y sé que muchos de ustedes, o muchos de nosotros, contestaremos: a mí no me gusta sufrir. En verdad, a mí no me gusta sufrir. O simple: yo tengo a Dios y yo no sufro. Esa podría ser otra de las respuestas internas. Cada quien modula lo que hay en el interior. El Señor lo escudriña, pero nosotros también lo sabemos. Nosotros sabemos qué hay en cada uno de nosotros. Y en otras ocasiones suele ser que nos bloqueamos también a decir: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y damos una cara que pareciera que estamos bien, pero por dentro, en nuestro interior, el Espíritu Santo todavía no comienza a fluir de la manera que el Señor quiere que sea. O sea, damos una fachada, una apariencia, y tratamos de tener la fuerza suficiente para aguantarlo, y decimos que no, pero sí. Pero voy a cambiar la pregunta y no contesten, pero ¿a quién le gusta sufrir? O si quieren contestar, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A nadie le gusta sufrir? Ok. Si es por Cristo, sí. Amén. Pero ¿a quién le gusta sufrir? Vamos a quitarlo por Cristo. Por Cristo daremos todo. Pero ¿a quién le gusta estar sufriendo? Yo sé que a nadie, en verdad, de nosotros nos gusta el sufrimiento. Dice Pedro: si es por Cristo, lo voy a dar todo. Amén. Gloria a Dios. Lo dice Pedro, el apóstol Pedro Amén. Amén. Entonces, aunque en el mundo hay, incluso en las iglesias, mártires que les gusta estar haciéndose pasar
o les gusta hacerse notar que se la pasan sufriendo. Es que esta vida es muy difícil, esta vida es complicada y no, ya no puedo más. Hay personas que en verdad les gusta ser mártir y hacerse el sufrido, pero definitivamente estoy seguro que el amor de nuestro Padre no nos envió directamente a sufrir, pero en el camino habrá sufrimiento. Es muy diferente. Amén. Ok. Pero ¿qué estamos haciendo verdaderamente para no sufrir? Esa sería una de las preguntas más comprometedoras. Sé que mi vida todavía trae sufrimiento, sé que en mi vida todavía hay dolor, pero ¿qué estamos haciendo para no sufrir? ¿De qué parte? ¿Qué parte de nosotros, de nuestro interior? No respondas en esa respuesta, pero es una buena pregunta que podemos formularnos cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Amén. ¿Estaré verdaderamente conduciendo mi vida de la forma correcta, como Dios quiere que lo hagamos? Y esa pregunta también es para mi interior. Esa pregunta es para llevarme a la casita y meditarla y orar con el Padre. Hermanos, encontraremos respuesta a todo esto que estamos, o esto que estoy cuestionando, o estas preguntas que se está formulando. Y hoy nos recargaremos en fe. Es una promesa en Cristo. La palabra te da paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustó esa parte que dice nuestro hermano Pedro. Por Cristo sufriremos, lo haremos con todo, pero no es una condición en la que debamos de vivir todo el tiempo. Entonces, pero ¿a qué poder me refiero en recargarme en fe? ¿Qué será? ¿Qué será? El poder creer, el poder confiar, el poder salir con ese deseo de seguir viviendo este reino de Dios, confiando en mi sanador, en mi proveedor, en mi libertador, confiando en esa señal que fue en un momento y que posteriormente se quedó aquí en la tierra, el poder del Espíritu Santo. Dijo el Señor: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar esa gran protección. Así es que la prédica de hoy se llama ¿quién es tu Jesús terrenal? Y tiene un nombre así medio raro, medio intrigoso, pero vamos a ver la respuesta. Vamos a ver por qué el nombre de esta prédica. ¿Quién es tu Jesús terrenal? Acompáñame a Juan 20, 11, 18, por favor. Y cuando estén listos me dicen amén. Juan 20, 11, 18. Ok, voy a leerlo. Dice: en una ocasión María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella pensando que era el hortelano, que significa que es la persona quien cuida la tierra o cuida las tierras, hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En el 16 dice: Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poderoso! María Magdalena estaba llorando a pulmón abierto, completamente, estaba destrozada. Y el Señor le dice, cuando se le aparece: María, ¿por qué lloras? Y ella no me importa, déjenme llorar como llora un niño. Estaba llorando, estaba totalmente destruida. Y hermanos, era Jesús mismo, el mismo Dios que se hizo hombre, el que vino a redimirnos del pecado. Era ese mismo Dios, ese mismo Jesús que estaba al frente de María Magdalena. Era ese mismo Jesús que vino a mostrarlo la manera correcta de vivir, enseñarnos cómo debemos de vivir, ese ejemplo, para que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vino a decirnos cuál es la vida espiritual, pero también vino a decirnos cuál es la vida carnal, terrenal, lo que hay aquí en esta tierra. Entonces, era ese mismo Jesús el que estaba hablando con María, pero ella estaba entretenida llorando. Ella estaba perdida en el llanto. Quiero explicar esto, que de veras nos cuesta mucho trabajo al ser humano, al cristiano, al Hijo de Dios, al mundo en general, poder entender, llegar y alcanzar la sabiduría que Dios nos quiere dar en nuestras vidas, poder alcanzar esa vida espiritual que Dios quiere para ti. Ha sido una de las luchas más gigantes. Fue el choque con los fariseos, fue el choque con los judíos, fue el choque con los gentiles. Ha sido de veras una verdadera revolución, porque todavía no queremos abrir esos ojos de entendimiento espiritual que te darán la calma. Pero hoy el Señor nos va a mostrar. En verdad ha sido nuestro talón de Aquiles, ha sido la piedra en el zapato. Por eso sufrimos tanto. De veras que no nos gusta sufrir, pero cómo nos encanta sufrir. Ah, canijo. ¿Cómo no nos gusta sufrir, pero cómo nos encanta sufrir? Porque no hacemos nada para mejorar. Porque no me meto completamente lo completo de mi ser, de mi interior, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, para poder mejorar. Pero hoy Dios tiene un gran mensaje para ti, para mí. ¿Quién es tu Jesús terrenal? Todavía suena misterioso. ¿Por qué ese título? Más adelantito lo vamos a ver. Andamos de un hilo con el marido, andamos de un hilo con la mujer, andamos de un hilo en las cosas de la vida, y decimos que no sufrimos, y hasta la trompita alzamos para sufrir. Pero en verdad decimos que no sufrimos, pero hay momentos que nosotros mismos llegamos a decir: hay momentos en que en verdad quisiera yo rajarme. Fíjense bien, yo me acuerdo mucho hace un tiempo, es el título de una canción:
Pero cuando estamos pasando ciertas situaciones en nuestras vidas y que Dios no es el primer lugar, y llegamos a escuchar, incluso me acuerdo que escuchaba canciones en la radio y que traían una tribulación tan fuerte, y escuchaba en la radio y decía, hay momentos que quisiera mejor rajarme. Haz de cuenta, dije, esa canción me la pusieron a mí, va conmigo, va con mi estado de ánimo. Y llegamos a confundirnos a esta manera, que nos identificamos con otras personas que están sufriendo y queremos irnos hacia ese lado. Y creemos, mira, compartimos, nos llevamos tan bien porque compartimos el mismo problema, pero en vez de mejorar, nos comenzamos a hundir más. La cura de todo problema es el pan de vida, es Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Un ejemplo, un divorciado que ya pasó un problema, si un día quiere llevarte un mensaje, la persona que se divorció, inténtalo, no pasa nada. Mira, ven a mí. ¿Me ves fracasada? No, nada más porque estás divorciada, pero si no me dijeras otra cosa, si para ti eso no es fracaso, entonces ese es un punto. O los adictos, los drogadictos, ven, mira, pruébale. Mira, en verdad no te va a pasar nada. Cuando menos piensas, ya estás hundido. Pero Dios hoy trae algo muy importante. Hoy Dios nos va a dar una gran enseñanza a todos nosotros. Va a fortalecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Proverbios 3, 7, 8 dice así. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hay sanidad, hay libertad en la palabra. Y nosotros pensamos que escuchando otros consejos puede ser la solución, pero en la realidad te llevará a un sufrimiento, te va a llevar a un sufrimiento. Pero somos tercos. Como nos cuesta trabajo desprendernos de lo que no es nuestro. Nos aferramos a tantas cosas de la vida. Nos aferramos a tantas cosas materiales, personas, a algo en específico. Cada quien sabe a qué nos llegamos en algún momento a aferrar. Pero en la realidad, todo es del Señor. Todo. No hay cosa que sea nuestra, ni nuestra propia vida, que no es propia, es del Señor. Es del Señor. Punto. Entonces, eso nos lleva a provocar que seamos muy inestables. Eso nos lleva a provocar que seamos como esas olas que las dirige el viento de un lugar a otro. Eso está en Santiago 1:6, que dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay sabiduría en el Señor. Y te dice, estén en fe, comiencen a creerlo, para que no sufran, para que en la confianza que debemos depositarle al Señor tengan esa tranquilidad. Es obvio, habrá sufrimiento, pero hay una esperanza. Esa es la paz en el Señor. Amén. Ok, hermanos, María Magdalena era una gran sierva de Dios. Una gran sierva de Dios. En Lucas 8:2, el Señor Jesús expulsó 7 demonios de su interior. Y eso a ella le transformó su vida y se convirtió en una servidora del Señor. Y comenzó a seguirlo con una gran pasión. Y el amor que María Magdalena le tenía al Señor tenía una parte, pongan atención a esto, tenía una parte de un amor ignorante. Qué fuerte es esto. Pero había una parte de un amor ignorante. Pero ella le amaba al Jesús que ella conoció. Estoy seguro
porque le lloraba con todo. Porque sus pensamientos, en verdad, todavía eran humanos. No eran sus pensamientos en espíritu. Todavía no había reposos. No veía con esos ojos espirituales que el Señor siempre ha tratado de transmitirnos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Amén. Pero en verdad, si algo estoy seguro, que en el momento que María Magdalena había sido transformada, en ese momento ella comenzó a servirle al Señor y le seguía hasta los finales, hasta cuando lo estaban crucificando. Ella estuvo ahí. Ella le amaba a ese Jesús, pero había un dolor profundo que en ella amaba a Jesús, pero ella veía a un Jesús terrenal, a un Jesús, a un Dios en la tierra. Sus ojos todavía no captaban que Él estaba solamente de paso. María Magdalena había aprendido a conocer a Jesús en la carne, y en ese aspecto ella había sido, y lo creo así, incluso la más fiel, porque se había enamorado de Jesús. Pero fíjate qué curioso es la vida del cristiano. Fíjate qué curioso, llegamos a caer en baches. Pensamos que no podemos salir de esos baches porque creemos aún en un Jesús terrenal, no un Jesús de la deidad, un Jesús temporal, no el omnipotente, no el omnisciente, no el que todo lo puede, solamente por temporaditas. Porque la temporada que estuvo el Señor solamente fue marcada en tiempo, pero ahora está en el cielo y no existen tiempos allá, es la eternidad. Él es nuestro Dios. Entonces, pensamos que nada sobrenatural puede pasar en mi vida. Pensamos y creemos que todavía no son completamente. Entonces, en esos baches que comenzamos nosotros o que estamos en nuestras vidas, vamos caminando, estamos viviendo una vida familiar, laboral, y esos tropiezos, esos sufrimientos que hablaba Pedro, son seguritos que van a llegar. Pero si tus ojos no están puestos en primer lugar en el Señor y no son espirituales en la totalidad, te van a destruir, te van a garantizar la destrucción. Y cuando voltees a verlo, serás libertado. Amén. Ok, yo sé que muchos de nosotros decimos, no es cierto, nosotros estamos bien firmes, nosotros estamos bien puestos, pero a la hora que vienen los siniestros, a la hora que viene el problema, caemos totalmente. Déjenme les digo algo, es natural, porque tenemos emociones, caer de rodillas, llorar y todo. Lo que no es natural, que más bien se convierte en espiritual, es que estemos ahí afligidos y no salgamos de ese siniestro, porque precisamente esa es la vida que Jesús vino a modelar. ¿Qué están haciendo ahí? Váyanse a chambear, pónganse a trabajar, vamos a seguir adelante. Amén. Ok, ¿estás listo para aguantar? ¿Estás listo para creer en fe? ¿Estás listo verdaderamente para confiar en Dios? ¿Tienes esa fortaleza para hacerlo de la misma forma que lo hizo Jesús? Porque el Señor dijo, aún harás cosas mayores. ¿Crees en las palabras del Señor? ¿Creemos en el Señor? Hoy nos encaminará a nosotros a esa sublime gracia, a esa confianza, a esa seguridad. Eso sublime, el significado es wow, maravilloso. Algo que se salió de mi estándar, algo que está fuera de lo que yo me imaginé. Y en Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Fíjense bien, no quiere decir que no venga el sufrimiento, pero dice el Señor, le decía a Moisés en ese tiempo, le dice, mira,
tú estate tranquilo, yo voy a liberar al pueblo de Israel, pero yo voy a pelear por ustedes. Lo único que te pido es que estés tranquilo, porque en el momento que pierdas la calma, realmente ya no estaré yo en primer lugar en tu vida. Estará en primer lugar el problema que estará frente de ti. Y en ese momento quisiera ayudarte, pero en verdad, cuando salgas de ahí, yo te voy a levantar. Yo te voy a ayudar. Amén. Ok. Lo que realmente Jesús quiere hacer, lo que realmente Jesús quería hacer con María Magdalena, y lo que quiere hacer con nosotros, es llevarnos hacia regiones más elevadas. ¿A qué me refiero con más elevadas? Algo que todavía me ha costado trabajo entender en esa vida espiritual, en esa vida en que todo lo sufre, todo lo soporta y se levanta y sigue adelante, confiado en una esperanza. Jesús quiere sacarnos de aquellos pensamientos que nos limitan. Seguimos viendo todavía aquí, y en el día que bajes la mano, toda tu perspectiva va a ser muy grande, porque esa es la visión en la que el Señor siempre ha querido que vivamos. Me gusta mucho esta parte. Es importante tener una visión, porque cuando tú vas sobre una dirección, el Señor es nuestro proveedor. Entonces, si estamos en una visión aprobada por el Señor, Él es el de la provisión. Amén. O sea, Él va a proveer ese algo que ya está en tu interior. Entonces, resulta ser que ahora sí comienzo a sentir esa esperanza. Entonces, si hay esperanza, si hay oportunidad, ya no voy a ver tan limitado y voy a caer tan drástico como he caído en estos baches, que a de veras cómo me han sacudido, que a de veras cómo me han lastimado. Jesús quiere llevarnos a ese monte de mirra, ese collado de incienso, esa parte olorosa de perfume del Señor, lo espiritual. En Proverbios 15:15 dice así: porque Dios quiere que tengamos un corazón contento, si gustan buscarlo. No quiere que tengamos un corazón afligido. Sabe que hay aflicción, pero no quiere que permanezcas ahí. En Proverbios 15:15 dice algo así: todos los días del afligido son difíciles. Difíciles. Si yo estoy afligido y angustiado, van a ser complicados. Me va a costar trabajo, primero, conciliar el sueño. Segundo, despertarme. Tercero, soportar todo el día. Ya quisiera que se acabara el día. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. Hay una celebración, hay un banquete, hay algo que te hace sentir contento, porque mi confianza está solo en ti, mi sanador. Amén. Ok, hermanos, todavía sufrimos como María Magdalena. No sé si alguien ha escuchado ese dicho de casualidad que dicen: lloras como María Magdalena. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿No han escuchado? Yo lo he escuchado mucho. Eres un llorón, hasta te pareces a María Magdalena. Y yo creo que algunos o muchos ni siquiera saben de dónde viene ese dicho, pero simplemente lo sueltan. Pero porque estaba llorando a cántaros. Y eso es a raíz porque no creemos que tenemos un Dios vivo. Él murió en la cruz, pero resucitó y tiene más poder que nunca. Y aún cuando estuvo en la tierra, tenía todo el poder de Dios, como un Dios lo dice la palabra. Amén. Ok. Entonces, hermanos, el problema es que no creemos en su palabra cuando dijo: al tercer día voy a resucitar. María sabía, María Magdalena
le había dicho Jesús: yo voy a resucitar. Mas sin embargo, ella se enamoró de un Jesús en la tierra. Ese Jesús bondadoso, ese Jesús lleno de amor. A ese hombre, a ese Señor que hacía milagros y que podías verlo con tus propios ojos. Pero nunca se enamoró de un Jesús lleno de deidad. Un Jesús verdadero Dios, confiadamente que iba a resucitar. Por eso vino el llanto a cántaros, porque no hubo completamente la confianza. Ok, hermanos, en verdad, nosotros todavía llegamos a mantenernos por mucho tiempo en los baches, porque tenemos a un Jesús terrenal, a ese que solamente por ciertas temporadas hará milagros, hará un cambio en tu vida, pero Él no es temporal. Amén. Ok, te pregunto, hermano, ¿qué está robando tu gozo hoy? ¿Qué está robando tu atención? ¿Qué está robando el tiempo de vida en plenitud y en confianza en Dios? Esa pregunta, háztela tú. Esa pregunta, dale tu respuesta. ¿Cuál está siendo ese Jesús terrenal que te está lastimando? Y ahorita voy a dar otra explicación en eso. Las deudas, pérdidas materiales, la enfermedad, la escasez, la traición. Ah, cómo me traicionaron y cómo me gusta vengarme. La muerte de un ser querido. Ya nada será igual sin ti. Hermanos, ¿a quién le estás convirtiendo en un Jesús terrenal? ¿Quién es tu Jesús terrenal? ¿A qué te aferras que no es tuyo y te hace llorar? Desprenderte de la carne es el resultado, es vivir en espíritu y en verdad. Cuando yo acepte que esta vida solamente es un paso para la graduación en el Señor, en ese momento todo va a cambiar. Miren, hermanos, ustedes saben lo que acaba de suceder con nuestro hermano Oni. Y mi padre me habló en el transcurso de la mañana, era como las 10 de la mañana o 10 y fracción, y me dice: Rigo, vente rápido, Oni tuvo un accidente. Entonces mi mente nunca vagó en pensar algo grave, y estaba cerca, y cuando llego encuentro a nuestro hermano Oni, lo encuentro con una forma que dije: no se va a salvar. Una abertura de lado a lado, sus oídos sangrando completamente. No me conocía y se arrebataba con todo y completamente, y le llamaba: Oni, 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 por favor, reconóceme, Oni, Oni, Oni. Y él estaba agresivo, luchando en la sobrevivencia, luchando, pero su mente ya no estaba con nosotros. Y tenía dos opciones: ponerme a llorar o ponerme a ayudar. Y por mi mente primero pasó: no la va a librar, él de plano no va a pasar de esto. Y después el Espíritu me decía: tienes que confiar y ponte a ayudar, levántelo. Llegó la ambulancia, lo subimos y todo. Después habrá tiempo para llorar, ahorita es tiempo de ayudar. Y comenzamos a subir y se lo llevaron los hermanos. Pero en la realidad hay dos opciones que tenemos siempre ante un problema: es clavarnos ahí y ponernos a chillar, y déjenme llorar como llora un niño. ¿Quién me la robó? ¿Se han escuchado eso? En verdad. O digo: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, en ti confío. Pero
híjole, en verdad, yo sé que muchos de ustedes lo aprecian. Oni para mí es como un hermano de sangre, pero más que de sangre, un entero hermano espiritual. Hay hubo una fractura al ver eso. Pero ¿quién es el que toma control? Jesús, Dios, el poderoso, no yo. Si el Señor hubiera dicho, me lo llevo, Señor, sea tu voluntad. Pero no quedó ahí. Y la voluntad del Señor ahora es libertarlo del problema donde se encuentra. ¿Amén? Amén. Ok. Pero veamos cómo el poner nuestros ojos en el problema, no creyendo en Dios, creyendo en un Jesús terrenal, en un Jesús que solamente es de temporada, que está obrando todo el tiempo, nos lleva a no escuchar la voz de Dios, porque mi estado emocional se bloquea y ya no escucho para nada lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Guarda calma, yo soy el que te va a sacar de ese problema. Guarda calma, Moisés. Pero es que yo no sé hablar, decía Moisés. En verdad me trabo al hablar. Dice, yo te voy a poner palabras en la boca, ¿qué no entiendes? Pero Señor, es que yo no puedo, yo no sé decir, yo no sé hablar. Tengo un hermano que se llama Aarón y pues él me puede ayudar. Ok, ahí va, pero yo te voy a ayudar. Yo te voy a poner voz a ti, las palabras, y tú le vas a decir a tu hermano y tu hermano le va a decir al faraón. Amén. Entonces, pero es producto de confiar. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida que te saca de ese sentimiento, de ese llanto tormentoso, ese Jesús vivo. Amén. En Juan 20:15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Jesús mismo, ¿a quién buscas? Y ella, pensando en que era el hortelano, el que cuida las tierras, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínate, bloqueada, Jesús mismo hablando espiritualmente. En este pasaje, lo que Jesús te está tratando de decir es, siempre te estoy hablando, escúchame, salte de ese problema y ponme en primer lugar para que pueda darte respuesta. Pero estás tan atormentado que no te llega el pago, que no suple todas tus necesidades, que estás enfermo, que se está muriendo. Dice, salte de ahí, ya, es tiempo de creer en esa vida espiritual. Mira que si Oni en ese caso se hubiera ido, gloria a Dios, si vivo, vivo en Cristo, y si muero es ganancia. Entonces, no estamos confiando plenamente en la voz de nuestro Padre. Entonces llega el Padre y nos comienza a hablar, y no le escuchamos. Quiero darles un ejemplo. En una ocasión, una vez lo había platicado, pero lo voy a volver a comentar porque se presta. En una ocasión mi sobrino cumplió años, y al momento de cumplir años, nosotros nos habíamos llevado regalo, y en ese tiempo había salido el nuevo billete de 500 pesos que se parece al da 20, y le dijimos, te vamos a dar esto, mijo, mira, ten, este va a ser tu regalo. Y le dice, ja, es una broma. Le dije, no, es en serio. Pero yo pensé, a lo mejor por la cantidad. No, estás bromeando, tío. No, ahora sí, porque soy bien bromista con mi sobrino. Le digo, no, mijo, en verdad, es de regalo, es para ti. No, ya, tío, ya estuvo, no te pases. Le dije, no, mijo, es un regalo. Bueno, y se empezó a enojar, y hasta estaba llorando. Ya no estaba escuchando. Le digo, no, mijo, mira, es que son los nuevos. Ya se bloqueó. Hasta que guardó calma, después de como media hora, o pasadito de media hora, pasadito de la media. Ahora sí entró en sí, y ya le empezó a explicar. Su mamá le dice, no, mira, mijo, ya en internet, mira, estos son los nuevos billetes. Y cuando agarró la razón, dice, entonces sí, dámelo. Exactamente, hacemos lo mismo con el Señor. El Señor te dice, te voy a sanar. No, yo no creo que lo vas a sanar. No, en serio, Señor, no. Señor, es que tengo esta deuda. Mijo, yo te lo voy a proveer. De algún lado va a salir. No, yo no puedo. Y nos paralizamos, nos inmovilizamos y no escuchamos. Llegan hermanos y te dicen, mira, hermano,
hay una palabra profética para ti, porque la palabra es profecía. Mira, la palabra dice que Dios es tu proveedor, ten confianza. Y decimos, sí, hermano, sí, gracias, gracias. Y salimos y, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya me rechazaron el crédito de Coppel. Y no confiamos. Y estamos llorando como María Magdalena. En nuestra casa tenemos un dicho con mi padre. Dice, está llorando como tortugo macho. Ya luego les platico Ya luego les platico. Ya los que saben está bien, pero no es malo, pero lo que pasa es de que cuando los tortugos grandes están desobando huevos, es un dolor muy fuerte y comienzan a llorar. Entonces, así dicen, ya está llorando como tortugo macho, mi papá sí me decía. Entonces, porque no estamos confiando, pero en verdad estamos como María. No estamos creyendo en ese Dios vivo. Y nosotros, dime a dónde te lo llevaste, así como María. Dime, yo lo quiero de regreso. No creía, no confiaba. Se había enamorado de ese Jesús de la tierra, de ese que hacía prodigios, de ese que hacía maravillas. Y el Señor le decía, todavía no hay entendimiento. Entonces, en la chamba llega a pasar mucho. Es que viene la cuesta de enero. Es que viene la temporada que es mala. Y no confiamos que el Señor es nuestro proveedor. Vayamos a Proverbios 16:20. Por favor. Y veamos qué dice la palabra. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo va a penetrar como flecha? Dice así: el entendido en la palabra hallará el bien. En ese momento Jesús le estaba hablando a María Magdalena: María, ¿por qué lloras? Y ella no quería entender, ella no quería escuchar. En el momento que estás pasando y que le estás llorando a ese Jesús terrenal, en ese momento te bloqueas y no queremos entender. En ese momento no estamos confiando en el Señor. Y dice así: y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué sabiduría del Señor! Entonces sí va a haber sufrimientos, sí pasaré, pero mientras más tarde en soltar lo que no es mío, lo que no me corresponde, seré una María Magdalena. Estaré llorando. Ahora sí puedo utilizar ese dicho si gustan en su casa. Entonces, Lucas, déjenme les digo esto. En Lucas 10:16 dice así: al que ustedes oye, dice, al que ustedes oye, a mí me oye, y el que ustedes desecha, a mí me desecha. ¿Cuántas veces te ha pasado que en verdad viene alguien, un hermano, y te da palabra, y te da aliento, y te hablan y desechamos? O sea, dice: Señor, si tú me oyes, me estás escuchando a mí. Obviamente tendrá que ser palabra del Señor, pero si no le escuchamos, le estamos desechando al Señor. ¿Y cuál es el resultado? Pues vamos a sufrir, vamos a llorar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que vamos a estar en ese siniestro, y ese siniestro no se acabará. Será ese sufrimiento para el afligido, como lo dice en Proverbios 15:15. No será esa fiesta, esa celebración, porque el reino de Dios está aquí, hermanos. Amén. Ok, pero aquí viene lo más trágico en el ser humano cuando aún vivimos en la carne. Lo que más nos duele desprendernos, no sé tú ponle el título. ¿Qué es lo que más te duele? Abraham, en el momento que Isaac lo iba a cortar, era algo que ya se había aferrado en la carne. Y en ese momento, cuando le dijo el Señor: tráemelo, porque lo vas a poner en sacrificio, le dolió, seguro le dolió. Pero después dijo: Señor,
tú eres mi Dios, y en ti creo, y en ti confío. Y lo llevó, y enseguida vino la provisión, vino ese cordero para el sacrificio. Si estamos entendiendo en esta parte, el Señor está diciendo, a través de algo difícil, a través de una circunstancia que te va a marcar, va a venir la provisión y te va a llevar a un lugar más elevado espiritualmente. Cuando comienza la aflicción en la vida, ahora ya no va a traer ese dolor tan profundo como me era. Señor, Padre, de veras lo siento, me duele tanto, pero en ti confío. Mi confianza está solo en ti. Cuando nosotros ponemos la atención al problema, lo convertimos en ese instante en tu Jesús terrenal, en ese Jesús, en ese Dios que tú estás enamorado, pero no estás pensando en ese Dios poderoso, ese Dios de la deidad, ese Dios que te va a sacar de ese pueblo de Egipto. Entonces el Señor hoy te va a sumergir en unas aguas profundas, esas aguas vivas, y saldremos con una vista espiritual, renovados en el Señor. El Señor quiere que salgamos de donde nosotros todavía cometemos esos errores, nos enganchamos del problema. Ok, entonces en Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y si comienzo a leer la palabra de una forma literal, de una forma natural, bueno, que no era ese Jesús el que hablaba de amor, que no era ese Jesús el que consolaba, el que tan solo con pensar o tocar el manto me traía sanidad. ¿Por qué ahora que María iba hacia él la rechazó? ¿Qué pasó? En la palabra del Señor, si algo quiere Dios, es que vivamos un discernimiento espiritual y comenzamos a incrementar nuestra alma para que en ello pueda haber bienaventuranzas. Entonces Jesús estaba rechazando. Híjole, hasta donde yo estoy, la verdad, si lo veo de forma natural, no entiendo, porque ese no fue el Jesús que predicó el Evangelio. Pero déjame por qué te lo digo así, déjame te digo por qué te lo digo así. Es porque vivimos todavía en esa vida de Jesús terrenal. Es que es una prueba más que el Señor me está mandando para que... Y el Señor dice, yo soy luz y en mí no hay tinieblas. Yo no te voy a hacer sufrir, hijo. El aguijón de Satanás es el que está siempre tratando de lastimar, hijo, y lo permito que suceda todo eso, porque de otra manera no vas a poder voltear a verme a mí. Entonces, Señor, entonces ya comienzo a entender. Pero ese era el último día, decía el Señor, que iba a estar aquí en la tierra y que de ahí iba a partir, iba a ir con el Padre, no me toques. Pero ya no podía tocarlo, ya no iba a ser ese Dios terrenal, ahora iba a ser ese Dios espiritual que iba a estar por 40 días. Y ya me imagino a María el choque, porque tuvo que haber sido un choque. No me toques, pero Señor, yo te... No me toques. Imagínate, no me toques. Eso nada más es simulado. No me toques. Entonces, pero aquí venía lo más importante. Suena bien duro, suena de lo más drástico, pero el Señor le estaba enseñando a María Magdalena: tienes que desprenderte de ese Jesús de la tierra, tienes que desprenderte de ese Jesús de ojos bonitos, de ese Jesús que llevaba palabra, de ese Jesús maravilloso, de esos predicadores que hablan muy bonito, de esas personas, de ese esposo, de esa esposa. Te tienes que desprender porque lo conviertes en tu Jesús terrenal, y en el momento que lo haces tu Dios, hay una garantía. Viene
un sufrimiento asegurado. Entonces, hermanos, quiero invitar a los chicos de la alabanza que pasen aquí al frente. Yo te pregunto a ti, y tú contéstalo con el Señor. ¿Quién es tu Jesús terrenal? ¿Quién es? ¿Qué es eso lo que te tiene en ese bache? Porque todo Dios, dice el Señor, lo voy a interpretar así para que lo podamos entender. Dice el Señor: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y en segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el problema viene encima, cuando el problema viene de inmediato, y quito de primer lugar a Dios, a Jesús, entonces el primer lugar se convierte el problema, y el problema se convierte en un Dios terrenal, porque no le escuchas cuando Jesús le está diciendo: María, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Déjame que estoy llorando. Y no queremos escucharle al Señor. Entonces, hermanos, yo hoy te invito, si tú tienes algún Jesús terrenal, si tú tienes un Dios que está estorbando a tu verdadero Dios, que es de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos hacer una oración. Ahorita mi hermano Neftalí nos puede ayudar para hacer oración, pero tenemos que abrir esos ojos de entendimiento. Nuestro Jesús es un Jesús vivo. Murió, descendió, resucitó, y Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso, porque en el principio era el verbo era con Él, y el verbo era Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Les invito, por favor.